A ver, el título es muy largo y es cierto porque al final hoy en día, bueno, las certificaciones ambientales cada una tiene sus peculiaridades, cada cadena o cada grupo de inversor escoge un tipo de certificación, ¿no? En este caso el MIM apuesta por la certificación LEED, que es la americana. Hay otros sectores que apuestan más por la certificación BREEAM, ¿vale? Por ejemplo, naves logísticas se están certificando muchísimas bajo este esquema. También llega con fuerza la DGNB, que es la certificación alemana, y ahora ya se ha hecho la implantación aquí en España. Y bueno, luego un sello de certificaciones ambientales que van saliendo asociadas a las que hemos visto. La cadena MIM apuesta por la certificación LEED, ¿vale? Que es muy completa, es americana, ¿vale? Y veremos que cada una tiene sus particularidades. Nosotros desde Copenta somos una cadena de sostenibilidad, somos una empresa que nos dedicamos 100% a la consultoría. Empezamos con consultoría energética, hemos terminado con consultoría ambiental, ¿vale? No solo impactos energéticos, sino también ambientales, de residuos, de materiales, de calidad de aire, ¿no? La parte de edificación sostenible es nuestro core business, ¿no? Desde donde empezamos. Analizando simulaciones de edificios, bajando demandas, ¿no? Objetivos de que hace años hablábamos del Nearly Zero Energy Building, por ejemplo, ahora ya hablamos del Net Zero Energy Building y hace tiempo que, ¿no? Ese es un run, pero que ahora ya ha empezado de dejar de ser un run para empezar a materializarlo en los edificios que estamos construyendo y que estamos rehabilitando, ¿no? Y dentro de esta certificación sostenible, pues entran estas certificaciones que veis aquí, ¿no? La de GNB, LEED, Verde, el concepto de NZEP y el tema de la certificación BREEAM. Asociado a estas aparece la parte de salud y bienestar, ¿vale? La certificación que a lo mejor os suena, la WELL o la Fitwel, un poco menos conocida. Bueno, eran unas certificaciones que hace ya un par de años que van sonando. Es cierto que ahora, época post-COVID, pues han cogido un movimiento un poco más fuerte, ¿vale? Las certificaciones LEED, DGNB, Verde y todas estas de sostenibilidad también tratan de temas de salud y bienestar, pero una parte pequeña dentro de todo su abanico, ¿no? Las certificaciones LEED y WELL y Fitwel, perdón, ya se centran solamente en temas de salud, temas de ventilación, filtrajes, materiales con bajos componentes orgánico-volátiles, la calidad del agua, la filtración del agua que llega a los usuarios. Bueno, va 100% enfocada a ese ámbito. Por eso es cierto que a veces muchas compañías lo que hacen es hacer un mix, ¿no? Voy a hacer un LEED más un WELL o un BREEAM más un WELL y ya empiezan a sumar más temas al carro. La parte más de ecoinnovación la centramos en temas de análisis de ciclo de vida, de edificio y de producto. Empezamos a hacer análisis de ciclo de vida porque las certificaciones ambientales nos lo requerían, ¿no? Porque inicialmente el cliente no es algo que diga voy a hacer un análisis de ciclo de vida de mi edificio, ¿no? No entra dentro de del esquema que tenemos inicialmente en sostenibilidad. Y así que empezamos a hacer análisis de ciclo de vida solo para cumplir expediente. Y ahora es cierto que ya hacemos análisis de ciclo de vida para sacar chicha, para sacar materia, para decidir hacemos una estructura u otra, para decidir ponemos un tipo de revestimiento u otro que tenga menos impacto, con lo cual ya es una herramienta que nos ayuda, ¿no? a que nuestro edificio cada vez tenga un comportamiento mejor. Otra de los sectores en los que trabajamos son residuos y economía circular. La economía circular también es uno de esos nombres, ¿no? Que hace tiempo que suena. Y a lo mejor lo que hacemos es perder, ¿no? Hablamos tanto del nombre de economía circular que a lo mejor acabamos malgastando el nombre, como pasó con sostenibilidad o con verde, ¿no? O estos grandes titulares que al final terminan un poco sin sentido. Pues hace tiempo que hablamos de economía circular y ahora se empiezan a ver casos reales de economía circular, ¿no? Materiales que salen de la obra y somos capaces de volverlos a poner dentro del ciclo, no como un residuo, no como un relleno de solera, sino como materia prima para volver a empezar a hacer el producto. Y en eso tenemos mucho trabajo. Cuando hacemos rehabilitaciones o cuando hacemos edificios de obra nueva, la parte de residuos que se genera es muy elevada. Pues parte de nuestro trabajo, ¿qué es? Pues perseguir, bueno, primero hacer una separación en obra, intentar priorizar elementos
industrializados para que tengan menor residuo en obra, que sea un residuo controlado en un taller donde pueda ser menor, y los que se hagan en obra, que se separen correctamente, que el gestor de residuos haga un tratamiento correcto, que tenga un porcentaje de valorización elevado, para que luego todo ese residuo vuelva a entrar en la cadena. Y finalmente, temas de IoT, ¿no? Ya no concebimos un edificio, ¿no?, sin tener un sistema de monitorización, un sistema BMS, un sistema de inteligencia que nos permita que ese edificio, a lo mejor es un Ferrari, a lo mejor va súper bien, pero luego durante la vida útil del edificio también tiene que estar gestionado y analizado de forma correcta. Ecopenta también forma parte de Hardtech Hotel Cluster. Es un clúster que formamos ya hace un par de años. La idea era de todo este know-how que tenemos en tema de sostenibilidad, de ambientalización de los edificios, ponerlos en conjunto con otras dos empresas muy potentes del sector, tanto arquitectura e interiorismo, ¿vale?, para poder dar ese servicio en tema de, desde el principio de la cadena, ¿no?, entre buscar suelo, entre planeamiento, en el diseño, y todo siempre atado, evidentemente, desde un punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Ya no tiene sentido hacer un edificio que no es sostenible, es lo que hablaba antes, ¿no, Tony? Es una premisa que ya no es negociable. Ahora ya es negociable en plan de hasta dónde somos capaces de llegar y cuál es la ruta, ¿no?, que vamos a seguir. Tal como hemos comentado, la cadena MIM apuesta 100% por la sostenibilidad y concretamente utiliza el sello LEED para poder hacer esta trazabilidad, ¿no? Al final no nos engañamos, estos sellos de sostenibilidad lo que nos ayuda es un sello de calidad, ¿no?, que nos ayuda a esas ideas que teníamos inicialmente en fase previa, que luego no las perdamos, ¿no?, a lo largo del proyecto, de la obra, del final de obra, que siempre, bueno, los que estáis aquí sabéis más que yo, que siempre a veces se va diluyendo, ¿no?, esa alegría o esos objetivos iniciales ambiciosos que teníamos, ¿no?, en función se van diluyendo. Pues estas certificaciones lo que hacen es ayudarte a no perder esa idea que tenías inicialmente, ¿no? El Sitges, como vemos, es una certificación LEED Platinum, Mallorca LEED Silver. Ibiza y Baqueira es otro tipo de certificación, vuelve a ser LEED, pero es un LEED IBOM, Existing Building Operational Maintenance, que quiere decir que ya no son edificios que se construyeron nuevos, son grandes, o pequeñas rehabilitaciones o uso y mantenimiento del edificio, ¿no? Son certificaciones que lo que se hacen es revisarlas cada 5 años, tienes unos objetivos que tienen que ser recertificados cada 5 años, porque realmente estás certificando ese uso y mantenimiento del edificio, ¿no? Es un poco diferente. Así como Sitges y Mallorca son como si fuera nueva construcción o gran rehabilitación, los otros son de edificio existente. Y ahora estamos trabajando en el MIM Andorra y en el MIM Sotogrande, que el MIM Andorra también será gran rehabilitación y el MIM Sotogrande será operación y mantenimiento, igual que tenemos en Ibiza y en Baqueira. Como veis, hay muchas particularidades, cada edificio puede tener un sello que se acorde, ¿no?, a lo que se va a invertir, al estado inicial del proyecto, ¿vale? Pero siempre, evidentemente, desde el punto de vista de sostenibilidad, aplicando todas las mejoras que se pueden hacer. Somos conscientes que un edificio nuevo permite un montón de aplicaciones, tanto de aislamiento, de sistemas de climatización, de resolución de puentes térmicos, ¿no? Y un edificio de rehabilitación tiene actuaciones limitadas, ¿no? La envolvente, las aperturas muchas veces están dadas, ¿no? Pues en función del tipo de proyecto que tenemos, adaptamos a las necesidades que tenemos. Aparte de certificaciones LEED en hoteles, también certificamos otro tipo en este caso de hoteles. Certificamos un hotel en Fuerteventura con la certificación de GNB, la alemana. Certificaciones BREEAM también en hoteles en Barcelona y otros tipos de certificación LEED, ¿vale? Pero es cierto que el sector hotelero, al tener una idea de internalización muy fuerte, ¿no?, de clientes que son de todo el mundo, apuestan mucho por estas certificaciones
más, ¿no? más genéricas, por ejemplo, como es la LEED, ¿no? Bueno, no es genérico, es que se conozcan en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, la certificación verde, que es la española, y realmente es bastante potente en cuanto a herramienta, no tiene ese reconocimiento internacional que sí tiene, evidentemente, LEED y BREEAM en este caso. Bueno, y hemos hablado, ¿no? ¿Cómo es un edificio sostenible? Pues bueno, cada edificio tiene su forma de ser sostenible, ¿vale? Evidentemente, siempre tenemos que satisfacer las necesidades de uso y confort de los usuarios, eso es indispensable. Se tiene que adaptar a las condiciones climáticas, no es el mismo el MIM que tenemos aquí en Mallorca que el MIM de Baqueira, son completamente distintos y todas las medidas de sostenibilidad son diferentes en un edificio y en otro, ¿no? Utiliza materiales de forma racional, es decir, todos somos conscientes que un edificio con 15 centímetros de aislamiento en fachada se va a comportar mejor que un edificio con 5. No siempre, ¿vale? Llega un punto que al final el exceso de uso de materiales no compensa el ahorro energético que tenemos, ¿vale? Por eso siempre todas las medidas de sostenibilidad, al final hay un punto de equilibrio entre inversión, eficiencia energética, ¿no? y coste, ¿no? En ese caso que es una parte muy importante que tiene que cumplir. La demanda energética. Hoy en día, desde planeamiento, siempre ya modelizamos el edificio. Lo modelizamos con ya sean los programas de simulación, Design Builder, Energy Plus, Hulk, si queréis. Siempre utilizamos un programa de simulación que nos ayuda a bajar la demanda y cada decisión que tomamos siempre tiene que estar respaldada por esos cálculos que tenemos. La elección siempre problemática es el tipo de vidrio. ¿Qué tipo de vidrio vamos a utilizar en un edificio? Pues tiene que tener protecciones solares, tiene que tener transmitancia térmica baja, el puente térmico que tenemos con el encaje, el marco, ¿no? La permeabilidad. Hay un montón de factores, ¿no? Y es una parte súper decisiva en el desarrollo del edificio. Por último, el agua. Vale, no tenemos que olvidar el agua, ¿no? Hasta ahora ha sido la gran olvidada en el tema de sostenibilidad. Entiendo que este año, con la sequía que tenemos y lo que arrastramos, a lo mejor le damos un poco más de importancia. Es cierto que aquí en las islas sois un poco más conscientes del problema que tenemos en agua, que a veces en la península eso se olvida, ¿vale? Pero va a ser un tema recurrente que en todas las certificaciones ambientales siempre se analizan, evidentemente, y tiene su puntuación, pero durante los próximos años que vengan, la verdad es que vamos a tener que poner un poco más de hincapié en equipos de baja demanda, recuperación de aguas grises, recuperación de aguas pluviales, bajo riego, un tema de mantenimiento de edificios que sean fácilmente mantenibles, limpiezas de fachada, toda esta parte, ¿no? Son los retos que nos vienen a partir de ahora, ¿no? Que tendremos que empezar a tratar con un poco más de cariño, ¿no? La parte energética llevamos años tratándola con cariño, nos faltará ahora incluir la parte de agua. Bueno, esta transparencia es un poco lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la inversión eficaz, ¿no? Siempre hay aspectos claves en el diseño de un edificio que te hace que tenga un impacto luego en sostenibilidad elevado, ¿no? Y esta es la parte un poco que siempre se busca y siempre se analiza en todos los edificios. Evidentemente, un edificio sostenible, tenemos un mayor valor del inmueble y cada vez realmente el mercado lo reconoce. Menores costes de explotación, evidentemente, ¿no? Cada mes que nos llega la factura de electricidad y gas en el hotel y en cualquier edificio, tenemos que saber qué pasa, por qué, es lo esperado, ¿no? Tenemos algún punto de climatología, de ocupación, ¿no? Y es la parte que nos ayuda a ir mejorando. Aumento de productividad, salud y laboral, la imagen de la empresa evidentemente ya está asociada a la sostenibilidad de forma recurrente y el respecto medioambiental es importante. Podemos hablar de números, ¿no? De siempre de cuánto más se revaloriza un edificio, ¿no? Cómo se reducen los costes de explotación, cuáles son los mayores costes de tasas de ocupación que tenemos. Hay un montón de informes en el que esos porcentajes que siempre se utilizan, pero siempre suben y bajan, ¿no? En función de la fuente que vas utilizando. Pero lo que está claro al final es que un edificio sostenible
baja los costes de operación, sube el valor del inmueble, sube la productividad de los usuarios y, en definitiva, tenemos un confort más elevado. Ay, perdón. Los costes de la certificación ambiental. Bueno, ya sabemos que tienen un coste de tasas con el organismo oficial, un coste de tasas con los consultores y los informes asociados a esos, ¿vale? Lo que es cierto es que al final esos costes que tenemos inicialmente en el proyecto, lo que es cierto es que luego se traducen en unos menores costes que tenemos luego en la construcción y en la vida útil del edificio. Bueno, el por qué, ¿no? Siempre cuando tenemos el desarrollador del proyecto, el arrendatario y el propietario del proyecto, siempre hay ciertos aspectos en el que en el que convergen, ¿no? En el menor coste de restauración, la imagen corporativa, la normativa y requisitos de responsabilidad social corporativa y los menores gastos de transacción. Entrando en materia de certificación ambiental, aquí tenemos las cuatro grandes que tenemos aquí en España, ¿no? El LEED, prestigio internacional, lo sabemos. BREEAM es el líder europeo, nació en UK y se ha implantado aquí en España con mucha fuerza, ¿vale? El Instituto Tecnológico de Galicia ha hecho un gran labor. DGNB es la certificación que hablan de tercera generación, ¿vale? Que viene de Alemania y también ya está implantada aquí. Y la certificación verde es la que se ha creado en el Green Building Council de España, que es la que está 100% adaptada a nuestra normativa, ¿vale? Yo me atrevería a decir que el 99% de edificios se certifican con estos cuatro tipos de esquemas. Es cierto que luego aparece el Passive House, ¿vale? Que también es altamente reconocido. Lo que es cierto es que el Passive House es un tema más energético, ¿vale? Más de demanda térmica y energía. Y estas cuatro certificaciones son ambientales, ¿vale? Tratan diferentes vectores. Transporte, localización, agua, energía, materiales y calidad de aire interior, ¿vale? Así como la parte del Passive House solamente trata el tema de energía. ¿Cómo trabajamos? Bueno, siempre tenemos diferentes etapas, ¿no? La etapa preliminar, que es la etapa muy importante en la que sobre todo la propiedad especifica qué quiere y dónde quiere ir. Yo quiero un edificio con estos requerimientos, que sea LEED, lo que sea, la coletilla que sea, pero que tenga una baja demanda, que sea en ZEP, que tenga unos costes de explotación X, ¿no? Es como la lista de reyes, ¿no? Lo que yo quiero de mi edificio. Luego, en la etapa de diseño, evidentemente, empezamos a trabajar y desarrollamos todo el proyecto conjuntamente con todos los equipos pluridisciplinares que hoy en día, ¿no? Entran dentro del equipo de diseño y, evidentemente, la parte de la constructora es muy importante, ¿no? El seguimiento que hacemos mensual de todo el transcurso que hace la obra para no perder ningún requerimiento, ¿vale? que se ha estipulado en las etapas anteriores. Esta es la foto del MIM Mallorca. Nosotros siempre trabajamos, nosotros y casi todos los certificadores, con este tipo de diagrama que veis aquí, ¿no? De las diferentes categorías, puntos a los que vamos porque sí, porque ya cumplimos o por requerimiento inicial, los amarillos, que son esos que tenemos que cumplir en proyecto o en obra, ¿vale? Que no tenemos que perder. Naranjas, esos que a lo mejor nos cuesta cierta inversión, pero llegado a un punto a lo mejor nos conviene para poder llegar al objetivo que nos marcamos, y rojos que no se cumplen. Es decir, hay criterios que no se pueden cumplir, por lo que sea, por localización, porque el tema de la fotovoltaica llega a un punto que no tiene sentido tener más producción renovable, por lo que sea, por casuísticas del edificio, con lo cual hay ciertos puntos que nunca se van a poder llegar. Y bueno, y este tipo de diagrama es el que analizamos en fase de anteproyecto, en fase de proyecto básico, ejecutivo, obra y final de obra. Y siempre estamos en mente en función de cómo vamos a obtenerlo. Cosas que se han hecho bien en el MIM Mallorca. Bueno, la reducción del consumo de agua, a pesar de ser un hotel de altas prestaciones con
unos requerimientos de agua importantes, ¿vale? Se han reducido al máximo, la vegetación del edificio que tenga bajo consumo hídrico, ¿vale? De hecho no hay sistema de riego, es un riego manual y puntual. Tema de aparcamiento de bicicletas para los trabajadores y para los usuarios. Vehículos eléctricos, en el que se hizo la recarga de vehículos eléctricos, en que se potenció el hecho de que el ayuntamiento, ¿no?, pusiera puntos de recarga justo delante del hotel para poder llegar a los clientes que lo necesitaran. Evidentemente, un ahorro energético importante del 35% respecto al edificio de referencia que se creó. Todos los edificios certificados, evidentemente, necesitan una parte de producción fotovoltaica, ¿vale? La cubierta sí que, ¿no?, es un poco limitada por espacio, por casuísticas, porque tiene, ¿no?, el skybar tan bonito que tiene, pero el máximo que podemos, energía fotovoltaica, también lo aplicamos. Sobre todo la materialidad. Se hizo un trabajo brutal en analizar materiales con ecoetiquetado, con declaraciones ambientales de productos o EPDs, ¿vale? Durante el seguimiento. También se hizo un esfuerzo muy importante durante la obra en que los materiales fueran saludables, ¿vale? Analizando los componentes orgánico-volátiles y formaldehídos de todos los revestimientos que se pusieron, todos los adhesivos, los sellantes, ¿vale? Eso es un trabajo que se ve poco, evidentemente, pero sí que se huele y se siente cuando entras al edificio, ¿no? El oler que un edificio no acaba de ser pintado en ese momento, ¿no? Eso es un trabajo importante que se hace con la constructora, con los instaladores, ¿vale? Estar allí día a día y que todo el mundo poco a poco se va concienciando de que eso, bueno, es importante. Y otros aspectos, por ejemplo, como el efecto de isla de calor, ¿no? Colores claros, evitar esos colores oscuros, ¿no?, que lo que hacen es tener efecto de isla de calor en el suelo del edificio y al final tener un requerimiento de energía para poder tener esa misma sensación de confort. Y a grandes rasgos, yo creo que no me he pasado el tiempo, ¿no?, demasiado.